Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 de la mañana. Gracias a nuestra audiencia conectada con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube, nuestro canal de Sonorama TV, en Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, nuestra señal abierta que llegamos justamente a sus hogares, a sus vehículos, a sus oficinas, a través de las frecuencias en 18 de las 24 provincias del país, nuestra señal de internet www.sonorama.com.es para que ustedes puedan escucharnos en Real Audio. Bueno, a ver, hoy quiero proponerles en este espacio, hoy es miércoles de debate, de tertulia, de análisis en nuestro segmento Cara y Cruz, así le llamamos a nuestro segmento de los miércoles, para analizar, y hoy quiero salir un poco de los temas de la gran agenda política, ¿no? Para analizar lo que está pasando con el Metro de Quito. Porque, por supuesto, había una expectativa de que este mes de diciembre, antes de que se acabe el año, quienes habitamos en la capital podamos acceder a ese sistema de transporte. Fue el anuncio de las autoridades. Yo les relataba ayer que del metro se viene hablando desde el 2009. Esa, de hecho, fue la oferta de campaña del entonces candidato, que luego ganó las elecciones, Augusto Barrera, 2009. Yo les contaba ayer a ustedes, mi audiencia, que en 2009 coincidió con una cobertura periodística que tuve en Portugal, y conocí el metro de Lisboa. Digamos, para nosotros era una cosa inédita. Se empezó a hablar del metro, ya han pasado 13 años. Y el metro ya está ahí. Están los vagones, está el sistema, están las gradas, están las estaciones, pero el metro no va a operar todavía. El metro va a ser inaugurado el 21 de diciembre, pero no va a operar todavía. Y esto es lo que ha llamado la atención. Porque el alcalde metropolitano ha anunciado la inauguración para el 21 de diciembre, con bendición incluida. Ha señalado un proceso de socialización hasta enero, y entre enero y marzo, un proceso adicional antes de comenzar con la operación propiamente dicha. Esto ha sido cuestionado por algunos sectores y por eso he solicitado la presencia acá de tres voces conocedoras del tema para analizar la situación del metro. Andrea Flores Andino, que se desempeñó en su momento como gerenta de la empresa Metro de Quito, nos acompaña, bienvenida, qué gusto. Diego Carrasco, concejal metropolitano de Quito, que también nos acompaña, y Edison Llanes, especialista en temas de movilidad. Gracias a los tres por la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Y empiezo con Andrea Flores. ¿Tiene sentido este anuncio de inaugurar la obra física y que todavía el metro no opere para transportar a la gente? Bienvenida. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Gracias por la gentil invitación, igual a los compañeros del panel. Poner en marcha un subsistema subterráneo como es el Metro de Quito conlleva varias complejidades. Y parte de este proceso inaugural o de puesta en marcha es importante este proceso en el que los usuarios se familiarizan. Creo que parte de lo que causa en este momento indignación a la ciudadanía, y yo me adhiero a esto, es que se nos haya dicho que en el mes de diciembre la operación comercial iba a ser un hecho. Ya semanas anteriores se advertía que hay ciertos puntos críticos como la formación de personal, contratación de seguros, contratación de mantenimientos y varios otros hitos que deben cumplirse para garantizar en efecto esa operación comercial. Y saber que en diciembre únicamente vamos a abrir para entrar a las paradas, no creo que sea ni siquiera esa etapa previa que debe llevarse adelante con los usuarios. O sea, a ver, pero recapitulemos. El anuncio era, para no perdernos, el anuncio era de que en diciembre nos íbamos a poder transportar en los vagones del metro. O sea, así. Así fue. Ese era el anuncio. Así fue, e insistieron que el 21 de diciembre todo estaría listo para la operación comercial e incluso que la tarifa iba a ser gratuita durante este periodo preliminar. Para que eso ocurra, Fabricio, y a la ciudadanía, el Metro de Quito requiere de certificaciones que garanticen la seguridad primero de la obra, de los sistemas que forman parte de la obra, y una vez que se cuenta con esas certificaciones, iniciar el proceso de preoperación o la denominada marcha blanca, donde sí, en efecto, existen pruebas que se llevarán adelante con los trenes y el sistema, y en lo posterior, pruebas de los trenes ya con los usuarios, pero como parte de esta etapa preoperacional. Pero eso ocurrirá únicamente cuando cuenten con los certificados ya de cierre de obra, los certificados de seguridad, y creo, bueno, por la información que se conoce, que eso no pasará sino hasta marzo.
Y yo me siento aún incrédula de que marzo sea la fecha de operación comercial y creería que esto todavía se va a extender al menos hasta el mes de junio del año entrante, cuando ya podamos garantizar una operación comercial y los usuarios puedan ya en efecto familiarizarse con un sistema y con trenes en movimiento. Ahí le quiero preguntar a Diego Carrasco si en el Consejo Metropolitano de Quito ¿sorprendió este anuncio del alcalde o ustedes estaban al tanto o era necesario hacerlo porque la operación está lista? Diego Carrasco, bienvenido, concejal de Quito. Buenos días y buenos días a los compañeros también. A ver, el metro, como bien decía Fabricio, tiene 13 años conversándose en la ciudad, iniciando con estudios. Han pasado 3 presidentes, 4 alcaldes, no menos de 7 gerentes de la empresa de metro, más de 60 concejales. Es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Y ahora tenemos la posibilidad de arrancar. Dentro de este tiempo también se hicieron anuncios. Se hizo un anuncio de que estaría listo a mediados del 19, luego se cambió al 20, luego se anunció que en el primer trimestre del año 21, un anuncio que hizo el gerente Llanes, luego se dijo que el primer trimestre del 22, que fue un anuncio de la gerente Flores. Estamos en el 22, finales del 22, y parecería que todavía no estamos listos. Entonces yo, la verdad, me pregunto, porque esta es una construcción, el metro, que se ha hecho durante varias administraciones, donde todos han puesto una parte para que esto sea posible. El mérito es compartido entre todos los que han sido parte de este proceso, todos los gerentes, todos los alcaldes, incluso el Ejecutivo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo llegamos a este punto cuando en el 2020, por ejemplo, se decía que todas las pruebas técnicas se habían superado? Que se había llegado a la velocidad de 100 kilómetros y que todas las pruebas técnicas estaban superadas y que estábamos listos para empezar en el primer trimestre del 21, que solo se necesitaba la decisión política del alcalde. En el 21. En el primer trimestre del año 21, el gerente de aquella época salió, fue sustituido, la nueva gerenta anunció que sería en el primer trimestre del 22, que tendríamos 3 meses de operación de lo que la gerente ha llamado, o la ex gerente ha llamado como marcha blanca, que serían de 3 meses, y que en el primer trimestre del año 22 tendríamos la obra funcionando, inaugurada en su fase comercial. Entonces, sí me quedo muy preocupado de escuchar estas declaraciones, porque me parece que lo que se ha avanzado en este tiempo ha sido importante. Creo que estamos, es decir, cuando uno está en el sistema, cuando uno va a los trenes, se ve que todo funciona, digamos, los validadores ya han sido probados, allá ya hay un operador, que me parece que el requisito sin el cual no podría avanzarse en lo siguiente. Que es el Metro de Medellín. Metro de Medellín con la empresa francesa en este consorcio. Ya están aquí, ya hay un representante, el jefe de seguridad ya está trabajando acá, están por llegar personal desde Medellín también. Y entonces el anuncio que se ha hecho es que el 21 hay una inauguración, se van a mover los trenes, desde el 22 hasta el 4 vamos a tener una casa abierta, que es lo que se ha llamado, donde los ciudadanos pueden ir a conocer las paradas, a ambientarse con el tema de las paradas. Hay cambios culturales que se tienen que hacer. El gerente Llanes en algún momento se quejó de que se abandonó ese proceso. Yo creo que tiene razón. El tema de comunicación ya debió estar avanzado para esta época. No había necesidad de estar a puertas del primer viaje del metro para hacer toda la campaña de cambios culturales de adaptación que debió hacerse durante todo este tiempo. No se ha hecho, estamos atrasados con eso y vamos a iniciar sin ese elemento la operación. Por eso es importante que la gente conozca, se ambiente, pueda hacer suyo de esos cambios que hay que hacer, el tema de comportamiento, el tema de seguridad, que es súper importante. Entonces, Diego, solamente para cerrar esa parte, ¿sí tiene sentido entonces este cronograma anunciado por el alcalde? A mí me preocupa ya la fase comercial. Ya, pero en ese sentido, el que el 21 todavía no opere comercialmente, ¿tiene sentido eso e iniciar esta socialización para que la gente se ambiente? Para mí tiene sentido porque es técnico y en eso coincido con Andrea. Es una fase técnica de una operación donde se corrigen errores, donde hay una adaptación del ciudadano, pero me parece que al mismo tiempo es más de aprendizaje de la operación y de la empresa de metro, más que del propio ciudadano. Correcto. Y entonces tiene sentido. ¿Cuánto dure? Esa es mi preocupación ahora. ¿Cuánto vaya a durar esa etapa?
Se ha dicho que en marzo empezará la operación comercial. Sin embargo, tengo algunas dudas respecto, por ejemplo, a la reestructuración de rutas y frecuencias. Tengo dudas respecto a las reformas que tienen que hacerse en superficie para que, digamos, se adapte a un flujo muchísimo más grande de personas al salir de las bocas de las paradas y incorporarse a superficie al tránsito. Correcto. ¿Qué opina Edison Llanes? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días a los panelistas. Un gusto. Lamentablemente se está jugando con la seguridad de los quiteños por un show político. Esa es la verdad. Lo que está pasando en este momento no tiene nada de técnico. Hay que poner ciertos hitos que son muy importantes. La obra como tal, el cronograma de obra, concluye en marzo 2023. Hasta hace 2 meses era febrero 2023 el cronograma de cierre de obra. Es decir, la constructora del sistema metro tiene un cronograma en donde concluye todos sus trabajos en marzo de 2023. Recién en esa fecha se empiezan las pruebas funcionales o las pruebas integrales. ¿Se puede ir probando sus sistemas? Sí se puede. Es parte de lo que se ha hecho y está bien que lo hagan. Pero una vez que todo está listo, hay que hacer una prueba en conjunto de todas las cosas. Y eso recién se puede hacer en marzo. Y una vez que eso esté listo, se hace la prueba de carrusel para probar que lo que el software está diseñado para soportar una cantidad de trenes específicos funcione. Si eso no está probado, es seguir jugando con la seguridad de los quiteños y de las personas que viajen en el metro. Hay otros elementos más que falta todavía probar. Sin entrar a detalles técnicos, el sistema SCADA no está lista, el puesto de control central no está listo, el tema de telecomunicaciones de seguridad y comercial no está lista, el tema del sistema de recaudo no está listo. Y todos esos detalles es lo que hace que el cierre de operación o el cierre de obra vaya a marzo 2023. Entonces decir que estamos en una fase preparatoria y todo me parece más un show político, lamentablemente, que como decía el señor concejal, ya pasó, ya se hizo un viaje inaugural. Después de ese viaje inaugural recuerdo que hubo la oportunidad de ir cuando había el cambio de administración. Pero usted cuando habla del viaje inaugural se refiere al del alcalde Rodas. Al del alcalde Rodas, claro. Abril 2019. Alcalde Rodas. Luego de eso se decía que ya diciembre estaba. Cuando se llegó, yo llegué a ver el movimiento de tierras en Solanda. Llegué a ver la obra gris en el Recreo. O sea, es decir, ni siquiera había acabados. Y eso está grabado en los medios de comunicación. Entonces, no me parece correcto que se juegue con la expectativa de la gente por un show político. Eso creo que es el error principal que se está cometiendo en este momento, más todos los problemas que acaban de mencionar hace un momento. Y hay uno más crítico, Fabricio. La acta de entrega-recepción de obra. Los bienes de Metro de Quito son del municipio de Quito, no son de la empresa Metro de Quito. ¿Cómo la empresa Metro de Quito firma un contrato con bienes que no le pertenecen? Debe haber un proceso de traspaso, debe haber un proceso en donde el municipio le diga una aprobación, por lo menos del alcalde, si no es del consejo. Le están pasando, deberían pasarle más de 1.500 millones de dólares de la administración central a una empresa pública para que esa empresa pública pueda adjudicar ese contrato. Caso contrario, estoy adjudicando bienes que no me pertenecen. Y ahí podría haber un problema jurídico. Pero por supuesto. Y segundo, todos los bienes tienen que estar perfectamente inventariados, catalogados y todo. Catalogados, puesto precio, porque ¿qué le voy a entregar al operador internacional? ¿Qué me va a devolver el operador internacional? Cuando termine la concesión, entiendo que se llama, ¿no? La prestación de servicios, ya, porque no es concesión. Correcto, gracias por la corrección. ¿Qué le voy a recibir? ¿Cómo le voy a controlar los mantenimientos? ¿Dónde están esos planes de mantenimiento? Fabricio, yo le he dicho en muchas ocasiones, les dije en octubre de 2020, si cambian el modelo de gestión, el metro se va a demorar por lo menos 2 años más. Pasó. Y les volvió Cuando usted habla de eso, se refiere al hecho de que inicialmente la idea era que Metro de Quito sea el operador. ¿A eso se refiere? Había un modelo en donde Metro de Quito es el operador y hay unas consultorías donde indican que lo mejor es buscar un proceso de alianza estratégica, que están ahí. Son miles de dólares en consultorías que están realizadas y avalizadas por los bancos, pero al final se cambió el modelo. No importa que se haya cambiado, ya está. Pero se advirtió que va a tomar 2 años más y lamentablemente pasó. Y siempre se les había dicho, lo más sencillo es contratar el operador internacional.
Todo lo demás es lo más complejo y todo lo demás no se ha hecho. Ahí está el tema de superficie. Acaban de generar un cambio en la ordenanza en donde si uno quisiera actuar mal, el sistema de transporte de buses de Quito se vuelve otro sistema de venta de cupos de taxis, tal cual como pasó en la administración de Mauricio Rodas. Puede pasar, no es que la ordenanza te diga que hagas eso, pero te da la libertad para hacerlo. Entonces, ¿eso puede pasar en los siguientes 6 meses? Sí, es posible. Y eso lo que va a generar es más caos en la ciudad. Hay cosas que corregir, hay que mejorarlas, pero operación comercial del metro en marzo, ahora sí, con la misma seguridad que lo decía en abril, en diciembre no opera el metro de Quito, lo puedo decir que en marzo no opera. O sea, usted ahí coincide con Andrea Flores. Ahora, usted me decía, Edison, que se había encontrado incluso con algunas zonas de obra gris. Le pregunto a Andrea Flores, ¿usted con qué se encontró cuando asumió la gerencia del metro? Bueno, la obra civil visualmente estaba ya culminada. ¿Estaba ya listo? Por supuesto, uno entra a las estaciones, esto fue a inicios del año 2021, y entras a las estaciones y sí, se veía en efecto ya todo terminado. Pero esto es únicamente la obra civil, la construcción, lo que visualmente puede verse. La complejidad es precisamente estas pruebas funcionales que conllevan verificar que todos los sistemas cumplan con su función, que todos los sistemas garanticen la seguridad, desde el más pequeño hasta el más complejo, que las gradas eléctricas funcionen, los ascensores, el sistema ferroviario, el puesto de mando que menciona Edison precisamente, la obra estaba lista. Sin embargo, en lo que se ha venido trabajando, y eso ha pasado desde entonces, desde el año 2021 hasta la presente fecha, es que todos estos sistemas se han venido probando, pero un tema complejo y que siempre se tuvo presente son las pruebas de integración. Es decir, que todo funcione al mismo tiempo, que los trenes, un tren puede funcionar adecuadamente, pero que las pruebas en carrusel, es decir, todos al mismo tiempo funcionen adecuadamente, y eso es parte también del trabajo que se debe hacer de forma previa. Adicionalmente, esas pruebas de los trenes, del material rodante, que se integre al resto de sistemas que estaba a cargo del constructor. Tomen en cuenta que este no es un proyecto llave en mano, es decir, que se contrató la obra, hay otro contratista que es el que proporcionó los trenes, que es el material rodante. Ahora vamos a tener otro contratista que es el operador, van a haber varios contratistas que son los que van a tener que garantizar el mantenimiento, van a haber varios contratos de limpieza, de seguridad, y entonces son varios frentes los que deben coordinarse adecuadamente para que esto funcione. ¿Usted cuánto tiempo estuvo en la gerencia? 6 meses. ¿Y usted en qué medida avanzó? O sea, ¿usted logró hacer avances o no lo logró? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Y como menciona Edison, se había tratado un modelo de alianza estratégica que se discutió en el Consejo, y fue una decisión del Consejo el no ratificar o no confirmar que ese sea el camino a seguir, por una recomendación que desde el punto de vista legal había hecho un asesor de un banco multilateral, y la disposición que reposa además en una resolución de Consejo es que la empresa Metro de Quito decida el modelo de operación bajo los principios de la contratación pública. Esto quiere decir, o se contrataban servicios de operación o se contrataba asistencia técnica. En ese momento y en las condiciones en las que estábamos, si se recuerda, la pugna en realidad era el tema del modelo de operación, cómo va a operar el Metro de Quito. Y por costos, por tiempo, lo que se propuso es que sea una gestión directa, que al final lo es. Actualmente la operación que se está planeando en este momento es una gestión directa también, pero se planificaba inicialmente que sea localmente, que operemos con la asistencia de un operador internacional. Se ahogó todo esto en discusiones banales respecto a que no somos capaces, de que no se puede hacer desde la empresa pública. ¿Pero se podía o no se podía? Por supuesto. Sinceramente se podía. Por supuesto. Lo que pasa es que para todos los modelos uno debe garantizar esta seguridad en cualquier modelo que se pueda hacer. Entonces, si vamos a hacer con asistencia técnica, se lo iba a hacer de la mano con un operador internacional de vasta experiencia. Finalmente, por una pugna política, porque ahí sí debo también yo estar de acuerdo con lo que han mencionado los panelistas, es que la pugna política ha ahogado lamentablemente el proyecto en meses de retraso.
porque pudo haber sido inicialmente una concesión, pudo haber sido una alianza estratégica, pudo haber sido gestión directa con asistencia técnica, y sin embargo, en los 6 meses que yo estuve, justamente pasó esta pugna política entre Yunda Guarderas, quien quedaba a cargo de la alcaldía. Decidieron detener el avance que se tenía respecto a los cronogramas y la contratación precisamente de lo que sería el operador. Se trabajó en los términos de referencia del estructurador técnico, que es el que ahora les brindó las bases para la contratación de este operador, y es la información que finalmente se ha ocupado. Pero por esta pugna política es que solo en ese trayecto, después de mi salida, pasaron 4 gerentes más, hasta el último, hasta el señor Bastidas, que es el gerente actual. Y claro, en este momento se tiene un plan similar donde va a haber una preoperación. Yo no creo que lleguemos a marzo, yo también coincido en que posiblemente sea junio del año entrante, pero todo esto ha pasado un año más tarde. Entonces, quienes decían que sí, que es pensando en los quiteños, que es pensando en la ciudadanía, creo que era en realidad en lo último que pensaban. Esto ha respondido lamentablemente a cálculos políticos desde el viaje inaugural hasta los cambios del modelo de operación. Lo del viaje inaugural yo me acuerdo y realmente me da chiste. Diego Carrasco, ¿qué opinas sobre lo que comenta Andrea Flores? A mí me parece que ha dado en el clavo, Andrea. Esta ciudad ha aguantado crisis políticas, pandemias en medio de este trabajo por el metro. Y los anuncios políticos... El tema del conflicto Yunda Guarderas también pudo haber incidido, Diego. Pero por supuesto. Pero es que... Por eso es que había también anuncios políticos. Por eso se anunció que empezaba la operación en el primer trimestre del 21. Luego se anunció que en el primer trimestre del 22. Ahorita estamos pensando que en el 23 quizá. ¿No es cierto? Hay algo que se ha avanzado, estamos más cerca, tenemos operador, estamos cada vez más cerca. Pero no son las fechas que se establecieron antes. Pero vamos a hablar de anuncios políticos. Recordemos que el alcalde Barrera inauguró la primera fase del metro. La inauguró. ¿Qué era la primera fase del metro? La parada de la Magdalena, la estación Magdalena. El alcalde Rodas, al irse, movió el tren en contra de las especificaciones técnicas, de las recomendaciones de los técnicos, entre la parada de aquí de la Carolina hasta Hippie Hub. Y por supuesto que hay anuncios políticos. Y en medio de la crisis política, de la pugna política, también se hicieron anuncios. Y aquí están los gerentes de la época. También se hicieron anuncios políticos. Y se dijo que ya solamente dependía de la decisión política ponerle fecha a la inauguración. Eso también se dijo. Entonces, este manoseo que ha habido de la obra del metro, donde están invertidos más de 2.000 millones de dólares de los quiteños, del ciudadano quiteño que con sus impuestos ha aportado, del ciudadano ecuatoriano que con sus impuestos ha aportado, porque recordemos que el financiamiento, que el pago de la deuda, la hará el municipio y el gobierno nacional. Si plata de todos los ecuatorianos invertidos aquí bajo tierra, no se ha visto. Y aunque la ciudad de Quito no tiene capacidad de crédito ahora, por eso es que la ciudad ha abandonado otros temas importantes, como el mantenimiento de su infraestructura. No hemos hecho inversiones importantes en educación, que ha sido como nuestro orgullo más grande como quiteños. No hemos cuidado nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio arquitectónico, para invertir todo ese dinero en el metro. Hoy necesitamos que el quiteño sepa lo que se ha hecho con sus recursos y que se le entregue la obra a los quiteños para que les sirva a los quiteños. No podemos seguir en estos vaivenes de la política, sometidos a anuncios políticos que no sirven sino para la vanidad de años. Fue un error, Diego Carrasco, que el Consejo Metropolitano, y le hago esta pregunta porque usted no era parte en este momento del Consejo, pero que el Consejo Metropolitano haya modificado el modelo. A ver, eso ya les dice que sí. ¿Usted qué opina? Ya le voy a preguntar a Edison. Yo opino que es correcto tener un operador internacional. Me parece Entonces, sí había que modificar el modelo. Sí, me parece. ¿Usted cree que por sí solo Metro de Quito no estaba en capacidad de operar? Yo creo que es mejor que tengamos un operador del calibre del que tenemos. ¿Por qué razón? Por la experiencia. Porque nosotros no tenemos estos sistemas de acá y creo que hay que pasar una fase de aprendizaje antes de tener una empresa sólida con todos los conocimientos. Es mi opinión. Pero cualquier modelo sirve. No importa. Pero nos pasamos 2 años discutiendo hablando del modelo. Claro. 2 meses cambiando el modelo, ni siquiera discutiéndolo, cambiando. Y el efecto es que el ciudadano no puede usar su obra donde están sus impuestos. Y adicionalmente, también en esta gestión del metro ha habido conflictos de interés.
porque hay muchos intereses que se van a topar con la entrada en operación del metro. Por ahora, mientras no tengamos un crecimiento del número de pasajeros que usan el transporte público, el pastel con la entrada del metro tendrá que repartirse de otro modo. En el tiempo hay que hacer que el pastel crezca. Que ciudadanos que hoy usan su vehículo dejen su vehículo para incorporarse al transporte público. Mientras eso no pase, lo único que va a pasar es que el pastel se repartirá de otra forma por las cosas que no se hicieron, y entonces habrá ganadores y perdedores. Intereses particulares, intereses generales que tendrán que ponerse en la balanza. Y desde la administración pública siempre tenemos que velar por el interés colectivo. Edison Llanes estaba de alguna manera mostrando su desacuerdo con el hecho de que se haya asignado un operador internacional. ¿Por qué? A ver, mi desacuerdo es que se cambie el modelo de gestión. Cuando se toma decisiones con la bandera política y no con datos técnicos, ocurre lo que está pasando en Metro de Quito. ¿Por qué fue un error? Porque al momento que se decide contratar un operador por contratación de servicios, significa que Metro de Quito necesita tener un presupuesto específico para esto, que lo consiguieron. Pero ¿qué riesgo asume el operador internacional? Ninguno. Pero tiene que asumir un riesgo. Debería, si es que se seguiría el modelo de alianza. Hoy en día el operador internacional gana su valor mensual, se mueva o no se mueva los trenes. Y con un problema mucho más crítico. Se contrató los mantenimientos de los subsistemas. No se contrató los mantenimientos de los subsistemas. Por favor, no nos vengan a... ¿Cuáles son los subsistemas para que entienda nuestro público? Los trenes no tienen mantenimiento, los sistemas eléctricos no tienen mantenimiento, los sistemas de ventilación no tienen mantenimiento, puesto de control central no tiene mantenimiento, el SCADA no tiene mantenimiento. Entonces, el metro se va a poner a operar, ¿y con qué plata vamos a contratar el mantenimiento de los siguientes subsistemas? Vamos a contratar como el trole cada año, porque no podemos tener una certificación plurianual para 10 años. Por Dios, eso es un error gigante. Se tomó una decisión con la bandera política y no con datos técnicos. Entonces, lamentablemente, hoy en día sí, se dio un gran paso contratando un operador internacional. Pero ¿quién va a mantener el sistema? Como está, basados en decir en que hay 2 años de garantía, aunque los trenes, hay que recordar que en octubre del 2021 fueron entregados en una notaría, porque no había quien los reciba. Entonces resulta que esos trenes ya han pasado 1 año de garantía. Cuando se empiece a operar el siguiente año, en junio, en julio, esos trenes van a tener 3 o 4 meses de garantía de fábrica. Y de ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué plata vamos a mantener? El municipio de Quito se va a meter en un lío de tener más de 100 millones de dólares de subsidio para metro y trole. Eso es insostenible. Por eso se generaba un modelo de alianza donde el internacional venía a poner la plata y venían muchos internacionales a decir, yo pongo esta plata a mi riesgo para poder poner las cosas en movimiento. Eso se desechó y ahora estamos en el lío que estamos metidos. Contratar a un operador internacional, qué excelente, gran paso. Yo siempre lo felicito públicamente y aquí lo vuelvo a felicitar porque es un gran esfuerzo. Hay que tener mucha valentía para firmar ese contrato. Pero ¿y lo demás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a mantener las cosas? ¿Cómo lo vamos a asegurar? O sea, a ver, en términos coloquiales, si mañana pasado se daña un tren, ¿no hay cómo arreglarlo? No hay quien mantenga. No hay quien mantenga. No puede ser lo que está diciendo, es que no tiene sentido. Pero Fabricio, yo lo vengo diciendo desde abril. Le juro que no tiene sentido, le escucho y me quedo loco, no tiene sentido. Fabricio, si estoy equivocado, yo pido disculpas públicas. Es que es increíble. Así tenga que irme de rodillas donde la Virgen del Quince en la bendición de los trenes. Pero no hay contratado los mantenimientos. Y si estoy equivocado, lo pido disculpas públicas, pero no están contratados. ¿Y de dónde vamos a sacar ese presupuesto como Quito? Está en la proforma del 2023. No está. No está en la proforma. ¿En la proforma del municipio o de la empresa? Del municipio y de la empresa. Debería estar. Porque me imagino que la empresa debe tener un presupuesto distinto, ¿no? Debería tener un presupuesto donde tenga los mantenimientos de todos los subsistemas, de todas las cosas. Entonces, este tipo de detalles genera que realmente el metro de Quito nazca mal, nazca patojeando, está lisiadito. ¿Hay cómo curarlo? Sí, hay cómo curarlo. Sí, pero se requiere decisión política nuevamente y que la decisión se tome
con datos técnicos y no con bandera política. Correcto. Permítame hacer una pausa. Está interesantísima esta charla y tengo interacción de nuestra audiencia. Estamos conversando con Edison Llanes, Diego Carrasco y Andrea Flores sobre el metro de Quito, y creo que estamos conociendo de personas que saben, que tuvieron su paso por el metro, y de Diego, que es concejal ahora mismo en Quito, conocer detalles que probablemente no sabíamos sobre la operación del metro de Quito. Voy a la pausa, cumplo con nuestros patrocinadores y al regresar seguimos con la segunda y última parte de esta charla hablando sobre el metro de Quito, aquí en La Primera Hora por Sonorama. Muy bien, 7:43 en la mañana. Seguimos hablando del tema del metro. Le envío un abrazo a la doctora Mariela Cardoso, que me dice, ¿qué cosas se escuchan? Yo pensé que contrataron una operación integral. Andrea Flores, no contrataron una operación integral. No, no lo hicieron y esa... ¿Pero debían hacerlo o no? ¿O cómo es la cosa? Bueno, en este momento y bajo el modelo de operación que se tiene, necesariamente debía contratarse a varios proveedores de servicios, entre esos el operador, a quienes van a brindar el mantenimiento, la seguridad, la limpieza, y la compra de piezas, de repuestos. En efecto, son varios frentes contractuales los que el metro debe tener. Y no está mal. Puede ser que bajo otro modelo, bajo una concesión, pudo haberse adjudicado un contrato integral donde un solo prestador de servicio te garantice todo esto, pero eso no se hizo, porque para construir una concesión se necesitaba también que esa concesión se planifique desde el inicio, porque esta discusión del modelo de operación no debía pasar cuando ya estábamos receptando la obra, sino que eso debía haberse trabajado desde el día 1 al mismo tiempo que venía construyéndose el túnel. Pero ahora no, se tiene varios frentes contractuales, la empresa Metro va a tener que administrar precisamente todos estos contratos, y el verdadero reto es que todo se trabaje coordinadamente, porque el Metro de Quito debe funcionar como un reloj. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Y yo en algún momento lo mencionaba, es que no es suficiente que nos anuncien la fecha de inauguración del metro, no es suficiente precisamente por esto. Porque no solo necesitamos saber quién opera, sino qué sucede con el resto de componentes. Ya lo mencionaba Edison respecto de los mantenimientos, qué sucede con los seguros, por ejemplo. Si los bienes en este momento no son, no son de la empresa pública, son del municipio, necesitan inventariarse, en efecto eso se va a poder hacer, en algún momento se va a tener que hacer y bajo actos administrativos tendrá que hacerlo el municipio, pero esto va a conllevar más tiempo, más meses, más semanas. Entonces, anunciar únicamente porque ya tengo el operador, voy a poder operar el metro, eso, quienes conocen saben que eso no era real, que en diciembre no iba a operar, y como le he mencionado, a marzo, con todos los hitos todavía que se deben cumplir, tampoco será una fecha real respecto de la operación. ¿Usted siendo gerenta se opuso, le pregunto, a una alianza estratégica? Yo soy abogada. ¿Y qué es lo que sucede respecto del modelo de alianza estratégica que se propuso y radica en un informe precisamente planteado? Es que se plantea una alianza estratégica bajo un esquema de concesión de servicios. La empresa pública en el 2012 fue concebida y creada precisamente para operar, para brindar el servicio de transporte público Metro de Quito. Sin embargo, se quería hacer una alianza estratégica donde se concesionaba todo a un operador internacional, pero con la empresa pública todavía subsistiendo. Entonces, si es que yo contrato a un operador internacional para brindar el servicio, entonces, ¿para qué existe la empresa pública? La empresa pública debía disolverse, eso ya mencionaban en un informe. Entonces, más allá de esta consideración jurídica, donde se estaba maquillando a una concesión bajo el esquema de alianza estratégica, es que... Maquillando, dice usted. Era una concesión en realidad. Una concesión. No era una alianza estratégica. Necesitábamos una concesión, no una alianza estratégica, porque si yo soy una empresa pública que estoy creada para brindar el servicio de transporte, no puedo aliarme estratégicamente con alguien para que haga que cumpla el fin para el cual yo fui creada. Correcto, ya le doy la palabra a Diego, pero Edison Llanes, usted entiendo que discrepa con esta visión de Andrea. A ver, la ley nacional indica que hay dos formas de contratar: gestión directa y gestión delegada, lo cual es un error gigante, porque deja de lado la ley de modernización del Estado, que es bastante antigua, y deja de lado el modelo de las APPs, de las alianzas público-privadas. Una alianza estratégica es una facultad que tienen las empresas públicas.
que no ha sido del todo bien utilizada, pero que realmente es una herramienta muy potente. ¿Por qué se usaba una alianza estratégica? Porque no hay cómo contratar por ley nacional un solo proveedor de servicios, ¿sí? Por eso es que hoy en día Metro tiene varios subcontratistas y va a tener varios subcontratistas, y esto representa tener una empresa pública burocrática e ineficiente, porque necesita por ley nacional tener administradores de contrato, comisiones de contrato, es decir, el área de compras públicas de la empresa Metro va a ser gigante, ¿ya? Eso se genera un proceso técnico que se llama valor por dinero, donde se compara qué es mejor. Y claro, quizás el concepto errado en este momento es decir que todo se le entrega al privado. No es eso una alianza estratégica. Una alianza estratégica es un proceso donde en una matriz de funciones se pone qué actividades hace la empresa Metro y qué actividades hace el operador internacional. Y por las conversaciones políticas que había, y que a mí me parece correcto, Metro tenía el 60% de responsabilidades y el internacional tenía el 40% de responsabilidades en la operación y mantenimiento. La diferencia era que el operador que ganaba eso venía, ponía la plata y teníamos un solo proveedor de servicios. Y con eso solucionábamos el problema de que hoy no tenemos mantenimientos, no tenemos subsistemas y demás. Es un error decir que todo se le entregaba al internacional. Eso no ocurre, eso no es una PP, eso no es una alianza. Pero ya se tomaron las decisiones, se cambiaron los modelos y pues obviamente estamos en el lío que estamos ahora metidos. Pero el problema principal, ¿cómo vamos a soportar los contratos que no están todavía adjudicados y que deberían estar en el presupuesto del 2023 para contratarlos? ¿Qué va a hacer cualquier candidato que gane? ¿Qué va a hacer? ¿Con qué dinero lo va a contratar? Lo primero que tiene que hacer es coger y contratar todas las cosas que están pendientes para que el Metro opere. ¿Con qué dinero se va a contratar alimentadores para el subsistema? ¿Con qué dinero se va a subsidiar la diferencia de tarifa técnica? ¿Y quién tiene que responder por eso? ¿El municipio? ¿La empresa? El municipio, porque el modelo es que el municipio asuma todo. Déjeme ahí preguntarle a Diego Carrasco, porque entiendo que el municipio debe estar a puertas del tema del presupuesto para el próximo año, ¿ya lo analizaron? Es prorrogado. Ah, es el prorrogado del año. Ah, cierto, porque tenemos año electoral, es verdad. Y ahí, ¿cómo con ese presupuesto prorrogado, cómo nos complicamos con esta alerta que acaba de señalar Edison? Diego. Bueno, ahí se pueden hacer reformas y eso solucionaría, pero digamos, hasta junio tendríamos un poco de complicaciones en temas procedimentales en tema del presupuesto. Yo sí quiero dejar en evidencia un tema. Tanto Andrea como Edison fueron gerentes de una misma administración. Y estas contradicciones, digamos, entre los modelos de operación, fue lo que ha demorado la operación del Metro también, la inauguración. Son discrepancias de orden conceptual. No estoy, digamos, alguien puede alinearse con la una, alinearse con la otra, una tercera que terminó prevaleciendo. Pero estas son las cosas que demoraron el procedimiento. Pero al final, al margen de estas discrepancias, quien toma la decisión es el Consejo Metropolitano. Bueno, la administración de la ciudad en gran parte y el Consejo, por supuesto. Pero más allá de eso, y el Consejo optó por otra. Claro, ¿cierto? claro. Por otra. Pero son estas contradicciones. No fueron ni para Edison ni para Andrea. Estas contradicciones son las que han retrasado el proceso. Y así como hay que agradecerles a todos los gerentes, a todos los alcaldes, por llegar a tener la obra que tenemos, también creo que todas esas personas pudieron hacer más. Hoy, después de 2 años, digamos, de 3 años del anuncio original, después de 2 años del anuncio que se hizo en principio en la administración del exalcalde Yunda, después de 1 año, después del segundo anuncio que se hizo en esa misma administración, vamos a tener, digamos que el ciudadano va a poder conocer la obra y va a poder saber qué se hizo con los recursos. Entonces, yo sí creo que lo que se viene es complicado para la ciudad. Todas estas preguntas que se han hecho acá, estas dudas que se han dejado, la administración del Metro, la administración actual, ha determinado, ha dicho públicamente en reuniones que estarán solventadas hasta la operación comercial. Ese es el ofrecimiento que ellos han hecho y bajo ese criterio se está avanzando. Si esas son declaraciones inexactas, inapropiadas o falsas, digamos, tendremos que tomarles cuentas como ciudadanos y en nuestro caso, mientras seamos concejales, como concejales. Pero bajo esos criterios es que se están tomando las decisiones que se están tomando. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene una puesta en marcha de este proyecto, una entrega a la ciudad, al ciudadano de su obra,
Que no nos vengan a decir que hicieron los verdes, los azules, los rojos, la obra. Le hicieron los quiteños con sus impuestos. No le pertenece a nadie en particular. Totalmente de acuerdo. Así que... Totalmente. Así debería ser. Así debería ser en un mundo ideal que no lo tenemos, pero así debería ser. Porque cuando los políticos hagan, y me incluyo, cuando los políticos hagamos, aunque yo estoy de paso nada más acá, cuando los políticos hagamos las obras con nuestra plata, que nos hagan monumentos. Mientras sea con la plata de los ciudadanos, solo estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y lo mismo para los funcionarios públicos que estuvieron en su momento. Ninguno es propietario de esa obra. Todos pusieron un granito de arena y estamos a puertas de tener este sistema que yo estoy seguro que los ciudadanos se van a apoderar de esa obra porque es una obra increíble, es una obra faraónica y los ciudadanos van a conocer por fin esa obra y van a saber en qué se invirtió sus recursos, por qué se dejó de hacer tantas cosas en esta ciudad para tener un metro. Y después viene el gran reto, que es que ese metro no se convierta en una carga gravosa para la ciudad y sus finanzas públicas a futuro. Y ahí tenemos el tema del subsidio, tenemos el tema de la reorganización de rutas y frecuencias, tenemos la tensión que vamos a tener entre el metro y los operadores privados, porque mientras no crezca el número de pasajes, vamos a tener que repartir el pastel, el mismo pastel, con el metro adicionalmente, entonces vamos a tener tensiones con ciertos sectores. Ahora, usted acaba de decir algo muy interesante de lo que no siempre se habla, que es la reorganización de rutas y frecuencias. Edison, usted es un hombre vinculado justamente al sector. ¿Qué va a pasar allí? Porque esa también es una papa caliente y yo no creo que eso se lo pueda resolver de un momento a otro. O sea, se va a necesitar una negociación muy compleja con el sector de la transportación. A ver, yo no creo que sea un tema complejo. No, seguro. Sí. Siempre se habla... Yo ahí sí me muestro escéptico. Siempre se habla de la mafia del transporte. Si Edison dice que no va a haber complicación, no va a haber. Gran noticia, porque no va a haber. Verás, es muy sencillo. Siempre se habla de la mafia del transporte, de los intereses que no funciona el metro. Yo realmente leo esos comentarios y me causa gracia, porque es desde la percepción, digamos, de la fantasía de la ciudadanía, ¿no? Los operadores de transporte ya han sido golpeados lo suficiente por tener un exceso de manejo político en la tarifa. Eso es un problema, ¿no es cierto? Por eso es que en la ordenanza, y quizás eso sí es un reclamo que lo haga el Consejo, sacaron la tarifa socialmente justa. Yo había incluido el tema de que por favor se ponga y se fije el techo de gasto tarifario para la ciudadanía, porque como al entrar un metro se requiere subsidio plenamente, se debe fijar un techo de gasto para la gente de menores recursos y de ahí la diferencia se genera a través de subsidio, que es el Fondo Metropolitano de Transporte, o hoy la definición de lo que es el presupuesto para transporte. Eso está en la ordenanza 1720, en su esencia se la logró generar también, que hoy es ley nacional. Hoy está ya como parte de las reformas de la ley de tránsito porque es la única forma de mejorar el servicio. Hay operadores que no quieren cambiar, pero también hay operadores que sí están dispuestos al cambio. Y por eso esa ordenanza permite lograr todos estos cambios, pero lamentablemente no se han implementado. Había que crear el fondo de transporte, había que crear el fideicomiso, había que generar una solución para el tema del concurso y había que generar una solución a largo plazo para que los alimentadores dejen de ganar de año a año y tengan contratos a largo plazo y puedan llegar los buses eléctricos. Nada de eso se ha avanzado, pero nada, Fabricio. ¿Pero eso desde cuándo debía empezar a Desde diciembre de 2020 que se aprobó la ordenanza. 2 años. 2 años. Y no se ha avanzado nada. No se ha avanzado nada, pero absolutamente nada. Mejor creo que hoy en día se ha retrocedido con el cambio que se hizo en la ordenanza que, piensa mal y acierta, se puede volver en una venta de cupos de buses, así como fue la venta de cupos de taxis. O sea, seguimos politizando el tema. Está politizado el tema. ¿Por qué? ¿Por qué se politiza el tema, Andrea? Bueno, el Metro de Quito es la obra emblemática de la capital. Pero, por ejemplo, este tema con los transportistas, ¿por qué termina politizándose? Precisamente por eso, porque es todos los ciudadanos estamos anhelando que esto ocurra, que ya pase, y el Metro de Quito es únicamente un actor más en todo el sistema de transporte público urbano. Se ha dicho que el Metro de Quito será la columna vertebral del sistema de transporte, pero no podrá cumplir ese propósito si es que el sistema de transporte en superficie no se adecúa ni se adapta a esta nueva realidad.
Y esto es un trabajo que no le compete ni siquiera a la empresa Metro de Quito, sino a la Secretaría de Movilidad. Es un trabajo además que debe coordinarse con el resto de entidades municipales y principalmente con los operadores. Es decir, nos hemos dedicado a atacar a las operadoras de transporte público en lugar de trabajar coordinadamente con quienes son en este momento titulares de contratos de operación. Se lanzó un concurso público, sí, el año anterior, y lamentablemente ahora hay un informe de Procuraduría General donde establecen varias observaciones a la forma en la que se llevó adelante este concurso. Ahora se ha reformado la ordenanza para buscar una salida a todo esto y sin embargo, no, como lo han mencionado, no vemos avances en lo que es la reestructuración de rutas de transporte público. Hay un dato preocupante que fue obtenido para la actualización del plan de movilidad del Distrito Metropolitano y que lo refleja el informe de calidad de vida de Quito, ¿cómo vamos? Y menciona que siempre hemos tenido en el imaginario que es el 70% de viajes motorizados los que se hacen en transporte público. Falso. A la fecha, al cierre de este informe, señala que los viajes en transporte público han caído al 51%. Es decir, que la gente optó por otros modos que no precisamente es la bicicleta o la caminata, sino vehículo particular. Entonces, a esto sumando que estamos saliendo de una pandemia, ni saliendo, más bien entrando a una nueva ola, claro. Y las políticas públicas del municipio, en lugar de priorizar al transporte público, siguen priorizando, dando beneficios al transporte particular. Tenemos contraflujos en los principales ingresos de la ciudad, un túnel Guayasamín que está, que se restringe para el servicio de transporte público y sin embargo se habilitan los 3 carriles para que el vehículo particular pueda pasar. Se pasó de las medidas de restricción del no circula al pico y placa para que la gente, ¿para qué? Para que los vehículos particulares tengan más espacio para moverse y sin embargo condenamos a los usuarios de transporte público a que se sigan moviendo en un sistema que no es eficiente, que no ha sido reestructurado y que lamentablemente el Metro de Quito no lo va a cambiar porque al final del día podremos tener un pico de demanda al inicio de la operación porque todos vamos a querernos subir al metro. Pero cuando esto se estabilice y los patrones de movilidad que todos tenemos nos obligan a seguir una dinámica habitual que tenemos en el día a día, vamos a seguir tomando el mismo bus. O sea, no vamos a necesitar el Metro de Quito para llegar a nuestro destino final. Entonces, este trabajo es súper importante llevarlo adelante. No es solo poner en marcha el metro, no es solo anunciar las fechas, porque, como lo he mencionado, es solo un actor en medio de todo este sistema. Y para que la columna vertebral funcione, tenemos que garantizar esta interconexión con el resto de rutas de transporte público para que la gente pueda tener más opciones de viaje y pueda cumplir con sus actividades todos los días. Correcto. En punto a las 8, se me terminó el tiempo, pero quiero pedirles a cada uno de ustedes un minutito para una reflexión final. Empiezo con Diego Carrasco, por favor. Reflexión final. Yo fui perjudicado en una intervención. Dele entonces, dele. Le voy a dar un minuto más a Diego. No, a ver, yo creo que el tema de la política pública global de la movilidad es lo que queda faltando. Es decir, cómo el metro aporta a esta política pública general. Es decir, cómo se incorpora el metro a, digamos, a los otros sistemas, los sistemas no motorizados. Esa es la parte que... ¿Y cómo empezamos a descongestionar el hipercentro, no? Solamente hemos hecho el metro. Claro. No hemos visto una visión general de todo eso. Por eso es que los déficits que hemos hecho el metro, pero no hemos hablado de movilidad, que no es lo mismo. Hacer un cambio estructural de cómo nos movemos, no hemos avanzado hacia allá. Solo hemos hecho un metro. Y por eso los grandes déficits de este proceso, en este momento, están en obras públicas respecto de todo lo que tiene que pasar en superficie, está en la Secretaría de Movilidad respecto a la reestructuración de rutas y frecuencias, está en la comunicación del municipio, que no ha emprendido una campaña ciudadana que permita ir hacia esa cultura del metro que promovían a las anteriores administraciones. Eso no se ha hecho. Y no se ha hecho porque, como digo, hemos priorizado el tema de la construcción, efectivamente, del metro. Y ahora tenemos problemas y déficits que debemos ir cubriendo en el tiempo. Vamos a tener que ir aprendiendo en el camino. Pero para mí, el objetivo primordial de esta etapa es que el quiteño pueda conocer qué pasaron con sus recursos. Porque esta ciudad ha sido maltratada en los últimos años, no ha tenido avances en su infraestructura y necesita saber a dónde fueron sus recursos, qué tanto se hizo con ese dinero que aportaron los quiteños en todo este tiempo. Diego, ¿ustedes en el Consejo tienen claridad sobre cuánto mismo ha costado el Metro de Quito? Bueno, la cifra que manejamos, de la que se maneja públicamente, está por arriba de los 2.000 millones, un 30% más del presupuesto que se estableció cuando empezó la obra, que fue 1.500.
¿no es cierto? El gobierno nacional se ha ofrecido a hacerse cargo de 150 millones de dólares adicionales en cuanto a la deuda, para darle a Quito la posibilidad de que se desahogue de su cupo de endeudamiento que ha llegado al tope, darle 150 millones que pueda acceder a cupos de financiamiento en el BED o en los organismos internacionales para que puedan hacerse nuevas obras. Por eso es que, aunque se dijo pomposamente que se iba a avanzar con el sistema hasta Carapungo, no hay la plata para hacerlo. No hay. Entonces, en esta ciudad se ha jugado con la esperanza de los quiteños. Se le ha mentido. Se han hecho anuncios políticos para quedar bien con la ciudadanía. Y yo vuelvo a decir, quiteños, cuando vengan a decirles que esta obra es de los verdes, de los azules, de los rojos, esta obra es de los quiteños. La construimos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, y nos ha costado incluso el deterioro de la institución municipal, el deterioro de la legitimidad de nuestras autoridades. Eso es lo que ha pasado en el metro, y es hora de terminar con esto, recibiendo la obra, y que por fin los quiteños se sientan orgullosos de lo que hicieron con su esfuerzo. Correcto. Edison, en un minuto, por favor, reflexión final. Ya tenemos operador internacional. Hay que felicitar ese hito. Realmente a mí me da mucha alegría. Muchos son conocidos ya del sector de metro, pero creo que es hora de que ellos hablen. Es necesario que se empapen, que vengan, que aterrice, y a finales de enero, a mediados de febrero, salgan las voces autorizadas del operador internacional y digan la verdad. Decir la verdad no es malo, la verdad es poderosa. Es decir, ya el operador internacional tiene que sentarse y decir, señores, sí, lamentablemente falta A, B, C, y las fechas reales son estas. ¿Sí? Pedir disculpas tampoco es malo. Es decir, me equivoqué. Si como funcionario público me equivoqué, yo pido disculpas. No es malo en ninguna acción de la vida, por si acaso, en ninguna. Sí, o sea, si me equivoqué, si no alcancé un objetivo, ok, estoy en cargo público, solicito disculpas si me equivoqué, la fecha real es esta. Porque se está jugando con la expectativa de la gente y se está jugando con la seguridad de la gente. Y eso no puede pasar. Correcto, Andrea. La ciudad necesita un plan de sostenibilidad a largo plazo. Necesitamos certezas, no solo expectativas. Creo que la gran conclusión es que las decisiones técnicas son las que deberían prevalecer y no los intereses políticos. Tenemos un consejo que es responsable de esto. A los concejales pedir, en efecto, que fiscalicen, que no... la ciudadanía necesita transparencia. Entonces, si es que conocemos las necesidades de la ciudad respecto a la movilidad, si conocemos que en efecto hay hitos todavía que se deben cumplir, exijan también a las autoridades, al alcalde, que transparenten esta información, porque de anuncios políticos hemos tenido bastante. Las autoridades de paso, el gerente del Metro de Quito, la secretaria de Movilidad, creo que necesitan el mayor apoyo y el mayor compromiso para que todo esto fluya, porque creo que varios de los ofrecimientos que en algún momento se pudo haber hecho no llegaron a concretarse. ¿Por qué? Por estas pugnas políticas, porque se ahoga al proyecto más emblemático en una pugna política banal, sin propósito. Pedirle al municipio igual y a los concejales que prioricen el transporte público. Las cifras son alarmantes. La ciudad no jala más respecto al tráfico. Entonces necesitamos políticas que prioricen el transporte, que beneficien el espacio público, la caminata, la bicicleta, que son proyectos que requieren una menor inversión, pero que pueden traer beneficios más grandes a la ciudad. Correcto. Reflexión final de Diego, en un minuto. Otro final. Para que no diga que le he robado. Para que no diga que le he robado. No, que le he perjudicado. Yo creo que esta ciudad necesita mirarse a sí misma con generosidad, agradecer el aporte de todos los que han hecho posible esta obra, y en eso siempre yo encontraré, digamos, me encontrarán en esa posición. Creo que el alcalde de Barrera, el alcalde Rodas, el alcalde Yunda, el alcalde Guarderas, con sus limitaciones, con sus aciertos, han aportado. Lo mismo los gerentes, de aquí están dos, lo mismo una serie de concejales, y asimismo, como somos capaces de reconocer los aciertos también, a veces tenemos que criticarlos, y eso es lo que hay que hacer. Pero esta ciudad necesita recuperar su brillo, y ese es un objetivo que necesitamos como ciudad para que la legitimidad de nuestras autoridades no se vea deteriorada. Tener alcaldes impopulares
tener consejos impopulares, tener un rechazo a la gestión municipal, no es bueno en el largo plazo para esta ciudad. Y necesitamos volver a la tradición de tener un municipio que funciona, un municipio que es valorado por la gente. Abrir el metro también tengo la esperanza de que sea el cierre de una etapa de crisis política en la ciudad y de falta de legitimidad. Esa es mi aspiración y por eso hay que seguir apoyando este proyecto. Plenamente de acuerdo con esa visión de la necesidad de que Quito recupere ese brillo. Ese brillo, cuando yo soy Chagras, soy ambateño, viví en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Quito. Mira, Quito en el año 95, Quito era un modelo de unidad y un modelo de ciudad. Ese modelo se ha perdido y la aspiración es que se recupere. Edison, gracias por el tiempo, Edison Llanes. Gracias a Diego Carrasco. Gracias a Andrea Flores por haber estado con nosotros acá, conocedores del tema del Metro de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.